La trágica muerte de Alex en Lardero ha desencadenado una polémica que no es nueva, sino recurrente en nuestro país cada vez que se produce un suceso como el que conmocionó a todos los riojanos y riojanas la noche del 28 de octubre. Los cuerpos de seguridad detuvieron al presunto autor muy poco tiempo después de la muerte del niño de 9 años y en cuestión de horas comenzaron a conocerse detalles del perfil del detenido Javier Almeida, con antecedentes gravísimos, que son los que han devuelto precisamente al debate asuntos como la prisión permanente revisable, que sigue siendo motivo de discrepancia en el ámbito político. De este tema y de otros muchos es de los que vamos a hablar esta noche en nuestra tertulia de periodistas en la mesa de punto de encuentro. Buenas noches, Ana Castellanos, directora de contenidos de Radio Rioja Cadena Ser. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Óscar. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Buenas noches, Rubén López, director de Europa Press, agencia Europa Press. Buenas noches, Óscar. Me uno al agradecimiento de Ana. Y buenas noches también, Gustavo Basurto, redactor jefe de El Día de La Rioja. Bueno, pues con vosotros vamos a analizar las cuestiones de actualidad. Son muchas, pero bueno, iremos por orden, una a una. Por ejemplo, la primera, con la que hemos arrancado este recordatorio de lo que ocurrió el día 28 de octubre, sin duda grave, trágico. Yo creo que todavía han pasado ya 2 semanas y todavía estamos conmocionados por aquella noche, por lo vivido a partir de las 10 de la noche aquel día. Y sorprendidos, conmocionados por un lado y sorprendidos también, pues porque el devenir y las derivadas de ese crimen han sido, pues como siempre, la polémica política abierta con el asunto de la prisión permanente revisable. Hoy mismo en el Parlamento ha habido una pregunta parlamentaria a la presidenta Concha Andreu al respecto y una acusación directa de la presidenta del Grupo Popular de que utilizan el crimen de Lardero para hacer política partidista. Bueno, yo no sé si esa cuestión está siendo tan así como comenta la presidenta, pero ¿cuál es la percepción que tenéis vosotros al respecto, por ejemplo, Ana? La verdad que ahora dices, Óscar, que han pasado 2 semanas, pero es que este debate se abrió y en un momento muy doloroso, ¿no? En el mismo momento que ocurrió el crimen, ¿no? Se abrió un debate, ¿no? Entonces no hubo casi ni tiempo para las condolencias ni para el respeto hacia la familia cuando ya el debate se abrió, porque estábamos el fin de semana, esto fue un jueves por la noche, el fin de semana era el Congreso del Partido Socialista, casualidades, ¿no? Que venía el ministro de Interior a participar en ese Congreso y ya el debate estaba abierto. Esa misma mañana comparecía también el Partido Popular y lógicamente este no ha sido un caso solo regional, sino que es un caso que ha saltado al ámbito nacional desde el primer momento, por lo ocurrido, lógicamente, y lo trágico que era lo que había ocurrido, y también por este debate que, lógicamente, se vuelve a abrir en este país, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hoy hemos visto en el Parlamento de La Rioja no es nada diferente al debate que ya estaba abierto en el terreno nacional en el primer momento que Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, ya habla de esto esa misma mañana del domingo, y Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, le contesta precisamente igual de una forma menos directa, pero lo mismo que hoy ha contestado Concha Andreu, la presidenta, en el Parlamento de La Rioja a los diputados del Partido Popular, ¿no? Rubén. Sí, yo creo que incluso, Ana, te voy a corregir un poco. Todavía antes, ¿no? Incluso antes, mira, he sacado una serie de teletipos de algunas de las declaraciones que se dieron en este asunto. Incluso la primera persona que habla, si no tengo mal los datos, es Santiago Abascal de Vox. No habían pasado, me parece que ni esto, yo creo que el teletipo es de la 1 y poco de la tarde, unas 12 horas prácticamente, y ya estaban ahí la gresca política, una vez más pues dando una muy mala imagen. Yo creo que lo primero, en todo caso, haber esperado unos días, lógicamente ponerse al lado de la familia, que es lo que debe hacer todo el mundo, y evitar ese tipo de debate político que lo único que hace es emponzoñar. Y lo que comentaba realmente es cierto, que lo que ha pasado en el Parlamento es la traslación de lo que ha pasado estos días. Si repasas un poco lo que tengo aquí, es lo mismo que ha ido ocurriendo, desde lo que comentábamos de Vox, Ciudadanos, el Partido Popular, la respuesta del PSOE y así durante todo. Ese día una nota también. Sí. Entonces al final yo creo que es la traslación de lo que ha ocurrido. Gustavo.
Sí, yo creo que sí que sería exigible. Lógicamente hay connotaciones políticas detrás de estos casos, hay decisiones, está el debate sobre la prisión permanente revisable, se puede debatir sobre si hay que cambiar las leyes para que, no sé, este tipo de presos pues haya un mayor control o haya al menos una coordinación con las fuerzas de seguridad. No sé, hay cuestiones que se pueden abordar desde el plano político, pero quizás sí que sería exigible a la clase política que rebajara un poco el tono. Se puede hablar de todo, pero huir de ese tono agrio, ¿no? Y en fin, de un debate o una forma de debatir que puede ser admisible en la calle y en los ciudadanos por la crueldad de este caso, ¿no? y la conmoción popular que genera, pero no en un parlamento. Yo creo que las formas son importantes y a veces el tono enturbia el debate de fondo. Normalmente, muchas veces, claro, no somos juristas ninguno de nosotros, solo somos periodistas y a veces analizamos hechos, pero a veces nos faltan elementos para juzgar de una manera más correcta algunas cuestiones. Cometimos varios errores a la hora de informar de todo lo que estaba ocurriendo, precisamente porque también las fuentes oficiales era muy complicado acceder a ellas. Porque, y más aún cuando hay un menor de por medio. Eso es porque se bloquean, ¿no? En un momento como este, y entonces a nosotros nos cuesta mucho conseguir a veces la información y tienes que abrir tantas puertas y te llegan tantas informaciones diferentes que cuando las juntas y elaboras tu puzzle incluso llegas a cometer errores precisamente porque no somos juristas y porque no se nos ofrece muchas veces de parte de las fuentes oficiales la información adecuada. Aquí queda este mensaje. Y también cursan por las redes sociales muchos elementos no informativos que hacen que la información correcta incluso se cuestione por los espectadores, por los oyentes y por los lectores de los medios de comunicación que reciben en sus móviles información que no es correcta, y cuestionan la información oficial o verídica que los medios de comunicación y es que si trasladamos a través de nuestras dar la vías. Información exclusivamente oficial, no publicaríamos nunca nada, ni contaríamos nunca nada. Este es el problema, ¿no? Es que hay veces... Iba, porque es que yo, iba porque es que esa misma noche estaba allí, o sea, me ha tocado lamentablemente, digo, por el tipo de información que a nadie le gustaría dar, desde la misma noche de los hechos hasta que terminé el otro día con el funeral, ¿no? Pero esa misma noche, por lo que decimos nosotros que le llamamos a veces Radio Patio, las cosas que se van escuchando, estando allí, a mí ya me llega la información a través de unos vecinos que la persona que había matado al niño era el asesino de la inmobiliaria. Mi sorpresa fue mayúscula, porque ese caso, además de que conmocionó a la sociedad riojana de hace 20 años, en su momento me tocó cubrir parte de ese juicio, cuando estaba en otro canal, y claro, entonces al final yo decía, pero esto me lo puede corroborar alguien. Pues nada, toda la noche esperando y hasta la mañana siguiente no surgió nada. Yo me podía haber lanzado perfectamente, pero dentro de la responsabilidad como periodista y también periodista de agencia, que también es cierto que en ese aspecto no sé si le damos un pedigrí o que, claro, porque al final somos informados también al resto de medios, pues tienes que guardártelo, incluso no importa, a veces les digo ser los últimos, pero que sea oficial. Incluso también circuló una fotografía de una persona que se decía que iba a ser, que podía ser la persona, la autora, y no lo era. La verdad es que es muy complicado trabajar en estos tiempos de redes. Y yo creo que hay que poner en valor una figura que ha sido fundamental, que ha sido la única institución que desde el primer momento ha dado la cara, que ha estado no solo con sus vecinos y calmando el municipio en el que se encontraba, sino también dando la cara ante los medios de comunicación, no por el sensacionalismo, sino al todo lo contrario, sino por calmar la situación que estaba viviendo, que es Manuel Vallejo, el alcalde de Lardero, que fue la primera persona que salió a hablar del caso, sobre todo también a defender la actuación, porque llegó un momento en el que se estaba cuestionando todo, ¿no? Y tuvo que salir él a dar la cara y a contar cómo había sido la actuación de la policía local, del municipio, y la actuación de la Guardia Civil. Entonces me pareció importantísima esa figura. La exaltación de esa noche era espectacular, se están viendo las imágenes ahí. Yo lo vi ahí metido y te puedo decir que... La exaltación era enorme, porque la indignación
indignación era enorme, un momento ahí casi pero hay que guardar claro, la calma. Los primeros que tienen que guardar la calma son los cuerpos de seguridad, y la verdad es que lo hicieron de una manera extraordinaria. Sí, la verdad que se dedicaron a contener con su trabajo. Contener, que es lo que tienes que hacer en estos casos, y evitar que vaya más, pero lógicamente proteger. Claro, pero proteger en ese momento las redes sociales también estaban encendiendo esa otra llama de la actuación, cuestionando la actuación, si se había llegado pronto, tarde, pero nadie explicaba cómo había sido eso, y tuvo que salir el alcalde de Lardero a explicar la actuación que se había hecho, cómo habían acudido, el trauma que estaban viviendo esos agentes de la policía local que tuvieron que llegar al lugar. Fue el único que contó, y además de hacer un pleno en el municipio, sí, la mañana siguiente, la mañana siguiente, un pleno en el municipio para también acompañar a la familia, para pedir respeto. Yo creo que fue la única figura institucional que realmente estuvo en primera línea y dando la cara. Hizo una reflexión, hablando por teléfono una con él, sensatez bestial. Que me resultó interesante en el sentido de hacer un llamamiento a la ciudadanía, sobre todo a sus vecinos, en un pueblo, ¿no? Porque Lardero ha crecido mucho, pero no deja de ser un pueblo. Ese esfuerzo de acercamiento y de colaboración con la policía, es decir, la policía no puede saberlo todo, quiere decir, la labor del ciudadano también es importante, esa responsabilidad ciudadana de denunciar y de acudir a la policía con todas las redes de la ley cuando se ve algo, un comportamiento irregular o cualquier riesgo, ¿no?, para la población. Es decir, esa relación o esa forma de relacionarse que siempre se ha dado en los pueblos, de que todo el mundo se conoce, y hacía ese llamamiento, ¿no?, a los ciudadanos pues claro, se dijo que se había denunciado ante la policía local un hecho, un intento similar. Se decía que hablar de quejas, ¿no? Una denuncia muy genérica, la policía hizo lo que se pudo en ese momento, y claro... Es que las redes sociales, Ana, tienen mucho peligro, ¿no? Sí, yo creo que nos volvemos muy locos, ¿no? Sí, y nos vuelven muy locos a los medios de comunicación, también las redes sociales, porque son una fuente, lógicamente, ahora que tenemos que manejar para enterarnos de muchas de las cosas que pasan, pero que tenemos que cuestionarla en todo momento. O sea, no podemos beber de las redes sociales, lógicamente hay tantísimo ruido, como dice Rubén, que es que al final nos terminamos perdiendo, ¿no? Y por eso tenemos que poner en valor la forma de trabajar dentro de los medios de comunicación, pero lógicamente también necesitamos muchas herramientas y tenemos que exigir que esas herramientas estén ahí para poder trabajar y para que luego, porque es muy fácil también criticarnos, ¿no?, a los periodistas y a los medios de comunicación. Muchas veces nos equivocamos, se asume. Por supuestísimo, y creo que la autocrítica tiene que ir por delante en este tipo de casos. Pero lo que no se puede es confundir canales que no son informativos veraces con información veraz. Eso es, yo creo que la autocrítica tiene que ir por delante porque se han hecho muchas cosas mal. Lógicamente, cuando los medios nacionales desembarcan en una región como La Rioja, la presión es distinta a la hora de trabajar, pero también creo que nosotros tenemos que reivindicar el trabajo bien hecho por parte de los medios regionales y también exigir que las fuentes oficiales sean claras para que luego no nos critiquen, sino para que podamos dar bien la información. Necesitamos que la información se aporte, ¿no? Sí. Han pasado 2 semanas de la tragedia, evidentemente, pero todavía hay algunos elementos que están ahí, pequeños caldos de cultivo, posiblemente, que están en las redes, que están alimentando algunos comportamientos que, Ana, hablábamos antes de entrar aquí al plató, de que hay algo que no funciona, algo que no gusta. Yo creo que Gustavo daba un poco la clave, ¿no? Antes hablaba del propio municipio, de los propios ciudadanos, de los mensajes que les llegan, tan contradictorios a través de redes. Entre ellos, yo creo que ahora necesitan organizarse para seguir de alguna manera hablando del asunto y demás. Yo creo que lo importante en este momento es calma, y sobre todo que si tienen que buscar ayuda, y eso lo decía el alcalde de Lardero y lo ha propiciado también, que siempre vaya de la mano de los profesionales, porque ahora es un momento muy complicado.
Conocíamos nosotros el proyecto Alexia Enséñanos, que es un policía local de Logroño que va a ofrecer una charla de la cual se ha desmarcado tanto el Ayuntamiento de Logroño como el Ayuntamiento de Lardero, como el Colegio de Psicólogos, como la Asociación de Vecinos del barrio de Entre Ríos, incluso que ha dimitido la Junta y tal, porque cualquier persona profesional, o sea, él dice que lo hace desde el cariño, pero es que no es un momento de actuar desde el cariño, hay que actuar con profesionalidad, ¿no? Entonces, cualquier acción que se haga ahora en lugares tan sensibles y con menores, no nos olvidemos, tienen que hacerlo los profesionales, porque decía claramente la presidenta del Colegio de Psicólogos de La Rioja, ¿no? Es impensable, primero, que tú ofrezcas la misma información a un niño de 3 años que a un niño de 10, o sea, no puedes actuar de la misma manera. Es terrible, además, que les lleves a dar esa charla al lugar del crimen. Eso puede repercutir de forma bestial en los propios niños, incluso lo que tú quieres hacer desde el cariño, que es como dice Salvador Martí, que hace las cosas, ¿no? Pues lo que tú puedes hacer desde el cariño pues puede ser una actuación completamente perjudicial, porque puedes generar muchos miedos, muchas inseguridades. Hay que dejar trabajar a los profesionales en todos los ramos, absolutamente en todos. Cada uno que sea profesional de lo suyo, y sobre ¿no? todo que yo también creo a la que justicia. Es eso. Funcionar la justicia hay que dejarle trabajar, aunque luego cometa también errores, que está por ver todavía que haya cometido errores, porque hay muchos profesionales también han comentado que el presunto autor del crimen ha podido dar apariencia de normalidad en los procesos antes de salir de prisión. Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece, para que trasladar calma y para dejar tranquilamente que cada parte que tiene que actuar y que intervenir y trabajar en este caso lo pueda hacer sin más presiones, sin más comentarios que a lo mejor lo que generan es ruido. Nosotros, por nuestra parte, en este momento, en punto de encuentro, ponemos punto final o punto y seguido haciendo caso a lo que pedía este tema, el tío abuelo del niño, tema, damos punto y seguido, y solamente pues recordaremos este asunto, esta tragedia, cuando corresponda, en función de las novedades que pueda ir deparando el proceso, el proceso judicial abierto, la instrucción del caso. Vamos a otro asunto plenamente político, este sí que es político, que es la financiación autonómica. Hoy también en el Parlamento de La Rioja se estaba hablando sobre una pregunta que se le formulaba a la presidenta Concha Andreu de si iba a acudir a Galicia a una reunión a Santiago de Compostela convocada por el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, que se pospuso del 2 de noviembre al 23 de noviembre porque presuntamente pues había algunas cuestiones que no terminaban de encajar bien, sobre todo entre los presidentes de comunidades autónomas del PSOE. Finalmente Concha Andreu dijo que no iba a ir a la del 2, ahora sí que va a ir a la del 23. ¿Una decisión acertada, Rubén? Yo creo que sí, o sea, lógicamente, si te invitan a un foro de esa categoría, creo que tienes que ir. Aunque no estés muy de acuerdo en alguno de los puntos, yo creo que lo puedes debatir previamente y llegar ahí a defender lo que tienes que hacer, que es defender a tu tierra, que es para lo que te han elegido los riojanos. Entonces yo creo que ese es el típico foro en el que en su momento no se tenía que haber desmarcado, sobre todo si no había una postura común del Partido Socialista. Hizo una invitación un poco envenenada, ¿no? Sí. Con esas declaraciones en su propio debate de Estado de la región, ¿no? Fue ahí donde cursó esa invitación, y además con la crítica y con... Porque todos sabemos cómo es Feijóo, o sea, claro, sabemos que es una persona que también es muy inteligente y sabe dónde deja el mensaje, ¿no? Entonces aquí yo no sé si hay Concha picó un poquito de inexperta en ese momento y se lanzó demasiado pronto a decir que no iba. Y lógicamente tienes que mantenerte, ¿no? En una cuestión hasta que de repente tienes la suerte que otros te apoyan y consigues cambiar un poco el devenir de la reunión, y es normal que al final tenga que ir. Bueno, les llamaron a capítulo a Ferraz, a todos. Fue la misma tarde. Presidentes del partido, o sea, a todos los presidentes socialistas, ¿no? Les llamaron a todos para, bueno, buscar una postura común y decidir, ¿no? Qué iban a hacer el 23 de noviembre. Sí, yo creo que el trasfondo, el tema de fondo es tan importante que las formas en este caso
son secundarias y a veces además yo creo que, sobre todo tratándose de dirigentes territoriales, lo que debe primar es el compromiso con tu tierra, o sea, tu cargo de presidente autonómico más allá de tu pertenencia a un partido, ¿no? O sea, creo que... Y bueno, saltándonos el cómo, que yo creo que el cómo ya se ha corregido, ese problema del cómo, de cómo se convocaba esa reunión y de asegurarse, yo creo, todas las partes, sobre todo los presidentes socialistas, asegurarse de que esa reunión no fuera una encerrona de buscar un frentismo con el gobierno central. Una vez salvado el cómo, lo importante es el qué, que sin duda es un asunto importante, el de la financiación autonómica. Es algo que en teoría debe unir a todos los presidentes de comunidades, porque tienen un problema común, que es el de la financiación. ¿Sois optimistas a la hora de ver qué depara esa reunión el día 23? Llevamos tantos años hablando de esta cuestión, ¿no? que no sé, es difícil pensar que de ahí vaya a salir un acuerdo unánime, y además el clima político está tan crispado, siempre lo está, pero yo creo que en este momento especialmente que no sé lo que puede ser. La verdad es que es un tema recurrente y sin solucionar, ¿no? Y La Rioja, pues como comunidad que tiene problemas comunes a otras regiones, pero vamos, de despoblación, de una comunidad pequeña, pues se juega mucho en esa cuestión. Yo creo que se puede llegar a acuerdo, porque en momentos también complicados, con alguna conferencia de presidentes, al final se ha conseguido también. Y había también el timing empieza a claro, ser tardío ya. Sí, quizás sí, por el tema electoral, pero no lo veo complicado porque todos les interesa, lógicamente, coger, ¿no? O sea, como que dice, está la cosa muy complicada a nivel económico, y podría, por lo menos, no sé si llegan a un acuerdo ahí, pero empezar a sentar las mimbres de un buen acuerdo, ¿no? Porque, por lo que te comentaba, ¿no? Que en algún momento determinado también ha ocurrido ese mismo tema, que estaban todos enfrentados y se ha llegado a un acuerdo. Igual no unánime, pero bueno, todos lo aceptaban, ¿no? Acataban. Yo me acuerdo en la época también con Rajoy y demás, que entonces siempre había algún momento ahí de tensión y se llegaba a acuerdos. Con Zapatero, de hecho, me parece que fue la última reforma del modelo de financiación fue con Zapatero, y si no recuerdo mal, lo que se hizo fue aceptar el mal menor, porque había comunidades, creo que en ese momento, que eran gobernadas del Partido Popular, que aceptaron pulpo como animal de compañía, como mal menor, porque sí que recibieron más fondos. Hubo una reforma del modelo anterior que ya venía de José María Aznar, me parece, lo cambió Zapatero. No, digamos que no cumplía todas las aspiraciones que el Partido Popular, que los presidentes autonómicos del Partido Popular tenían, pero la dieron por buena, y desde entonces no tenemos otro modelo de financiación. Sí, yo creo que la clave va a estar en el factor general poblacional, ¿no? Sí, además, y luego el debate va a estar en esas líneas correctoras, ¿no? Que se puedan establecer para que comunidades como la nuestra no salgan perjudicadas, ¿no? Porque por el factor poblacional vamos a tenerlo complicado, ¿no? Pero sí que haya esas líneas correctoras que luego nos ayuden a que, bueno, pues que municipios en la sierra puedan tener los mismos servicios que ciudades como Logroño, ¿no? Entonces, no los mismos, pero no digamos el servicio, sino la misma prestación, ¿no? En esto yo creo que ya hablamos todos. No ser más, como dicen, no ser más que nadie ni menos, ¿no? Eso o intentar eso que por lo menos todo el mundo salga beneficiado. En la sierra, y no digamos ya si cruzamos la frontera hacia Navarra o hacia el País Vasco, ¿no? En cualquier caso, bueno, los presidentes pueden llegar a un acuerdo en Santiago el día 23, pero luego hace falta que el gobierno atienda bueno, pues las resoluciones que puedan salir de esa reunión. ¿Qué carácter le puede dar el gobierno a esa reunión? No es una reunión, no sé si es una reunión oficial de presidentes, pero yo creo no que deja de ser una. Todos los presidentes socialistas es porque se le va a dar gobierno le confiere una emisarios, ¿no? Quizás, ¿no? Eso es, yo creo emisarios del gobierno. Le confiere importancia, evidentemente. Sí, yo creo que la reunión que hubo en Ferraz el otro día precisamente fue para esto, ¿no? Para determinar con qué premisas tienen que ir allí los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, para que después el gobierno pueda aceptar, lógicamente, lo que allí se teniendo en cuenta que la financiación autonómica es una patata caliente para cualquier gobierno, gobierno de la nación. Si son capaces los presidentes autonómicos de salir de esa reunión con un mínimo acuerdo, al gobierno central, a Pedro Sánchez,
le ponen una solución en bandeja. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor luego hay consignas en otros lugares para que la patata caliente siga y luego abrasando. Viene la segunda parte, la financiación municipal, que siempre ocurre lo mismo. Una vez que llegan a un acuerdo con la autonómica, enseguida salta la financiación municipal, que esa es otra patata caliente, como dices. Entonces, esa tercera descentralización que nunca llega. Eso es. Que los alcaldes están desesperados. Sí, las administraciones pobres, entre comillas, ¿no? Dentro de los ayuntamientos, la primera línea de contacto con el ciudadano, ¿no? Al que le llegan todas las quejas y sobre todo en ciudades pequeñas, ¿no? Como Logroño, donde el alcalde se puede encontrar, le conoce todo el mundo, ¿no? Y donde la pandemia donde han sido fundamental la pandemia, que eso no nos olvidemos, que los ayuntamientos han tenido que asumir bastante carga de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, entonces a nivel de servicios y ayudas, o sea que eso también es importante. Vamos a saltar a otro asunto, un poco la carrera electoral ya ha comenzado, o sea, en el Partido Socialista el pistoletazo está claro, ya fue hace 2 semanas el Congreso Regional, el Congreso del PSOE de La Rioja, donde Concha Andreu ha tomado ya las riendas también orgánicas del partido. El Partido Popular parece que está ahí desperezándose ya un poco de ese letargo que llevaba viviendo desde hace unos meses, con Alberto Bretón y Alfonso Domínguez como posibles candidatos en esa pugna. Pero antes de entrar en ese debate, en el del Partido Socialista y en el del Partido Popular, hablabais antes del mundo rural, al hilo de la financiación autonómica. Están surgiendo plataformas y están surgiendo iniciativas en provincias del interior de España, tipo Teruel existe, que logró representación en el Congreso en las últimas elecciones. Están surgiendo ya en otras provincias. En Soria ya se presentó también, aunque no tuvo éxito todavía en las anteriores. Y hay algunas encuestas que incluso conceden 15 escaños a esa red de partidos territoriales, al más puro estilo Esquerra o Junts pel Sí en Cataluña, que dan un peso específico importante en el próximo Parlamento de España, que podría decidir el signo del próximo gobierno. ¿Qué os parecen este tipo de iniciativas, ese tipo de plataformas en estas provincias? Pues a mí que me imagino que será que lo hacen pues porque se sienten poco escuchadas por los partidos de siempre. A mí me parece que esto nos demuestra una vez más que el salto a la política es necesario cuando tienes un movimiento ciudadano, si realmente quieres que se cumplan tus reivindicaciones, ¿no? Porque pues lo vimos con, al final Podemos tuvo que meterse en el formato habitual de partidos para poder llevar a cabo su programa político, ¿no? Lo que surgió de un movimiento ciudadano, sí. Al final, hasta que no han estado constituidos como un partido político, no han podido sacar adelante las reivindicaciones que tenían, con los múltiples problemas que tienen siempre los partidos que surgen de movimientos ciudadanos, donde es mucho más difícil encarrilar, ¿no? Directamente la forma de gobernarse en los propios partidos, que vemos luego lo que ocurre. Y yo creo que en esto es lo mismo, ¿no? Es el salto de un movimiento ciudadano a la política para que realmente se cumplan sus reivindicaciones. Gustavo. Sí, puede ser interesante, porque efectivamente cubren ahí un espectro de atención a sus ciudadanos que a lo mejor los grandes partidos pues están en otra órbita y en otras cosas, ¿no? En otros debates. Ahora, no sé yo si eso ellos en conjunto pueden crear una plataforma que pueda ser tan determinante en la política nacional, porque en definitiva a lo mejor lo que defiende el uno, no sé si que el tren vaya por su región, pues a lo mejor es contraproducente con lo del otro, no sé, esa conjunción de intereses no sé si es posible. Yo creo que vamos a ver con este tipo de plataformas también guiños de los partidos grandes, a ver exactamente lo que piden, intentar hacerse con sus reivindicaciones, porque ven que puede tener futuro, yo creo que sí, o sea, todo que parte de la ciudadanía, al fin y al cabo también la política tiene que partir de la ciudadanía, ¿no? Entonces sí que vamos a ir viendo que puede ser decisorios, pues no lo sé, pero por lo menos sí que pueden estar ahí, pues no sé, anidando un poquito el avispero, moviéndolo un poquito para ver cómo va resolviéndose, ¿no? Y aquí tenemos un caso, ¿no? Aquí tenemos Sos Cameros, ¿no? Que lleva Sos Cameros, que se podría decir que es uno de los representantes aquí en La Rioja, ¿no?
que llevan desde hace tiempo luchando por su comarca y están consiguiendo cosas, poco a poco, igual menos rápido que lo que quisieran, pero al final sí que es cierto que van viendo que tienen cosas y... O sea, con Inmaculada Sáez a la cabeza están, con la alcaldesa de Nieva de Cameros y Montemediano, están realmente muy vinculados a todos los movimientos nacionales que están surgiendo. Lo único que en esta comunidad pasa lo de siempre, ¿no? Que si ya somos pocos en toda la región, pues La Rioja vaciada, como se denomina, a mí no me gusta mucho este término, pues todavía son menos, ¿no? O sea, entonces, claro, cuesta muchísimo más sacar adelante cualquier tipo de movimiento. La gran decepción podría ser que quizá después de... Vamos a ver si surge y tiene éxito electoral este tipo de siglas. La gran decepción podría ser que al final se conviertan en otro más de qué hay de lo mío, cada uno de ellos, como ocurre con los partidos vascos o con los partidos catalanes. ¿Qué hay de lo mío? Imagínate que sale un diputado por Segovia, otro diputado por Soria, otro diputado por Teruel, un diputado por La Rioja, un diputado por Cáceres o por Guadalajara. Y al final... que su voto sea para ver qué hay de lo mío en mi provincia y no para la globalidad de esa España, de esa España interior a la que también deberían representar, aunque no hayan obtenido un escaño. Esa sería la gran decepción. Y acuerdas lo que pasó con Teruel Existe, ¿no? Con Teruel Existe, que la presión que tuvo en su momento cuando apoyó al Partido Socialista para gobernar. Entonces, al final, yo creo que ese hombre de Tomás, no me acuerdo de la apellido. Entonces, el hombre... Tomás Guitarte. Entonces, el hombre, yo creo que se planteó un poco, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Yo que vengo a luchar por Teruel y al final me está resultando la cosa un poco complicada. Entonces, lo que dice es que sí que puede darse el caso, o sea, que cada uno vaya a qué hay de lo mío y al final entre unos y otros no saquen nada, pero bueno, ahí está. Bueno, pues vamos a hablar ahora del PSOE y del PP de La Rioja, que son los dos partidos fuertes de nuestra comunidad. Son los dos que tradicionalmente se han repartido los escaños que le corresponden a La Rioja en el Congreso y en el Senado. El Partido Socialista, como decíamos antes, ya tiene una líder clara. La vamos a escuchar ahora. Vamos a recuperar una parte de la intervención de Concha Andreu en su intervención dentro de la clausura del Congreso del Partido Socialista y también del Partido Popular, del que solamente tenemos manifestaciones claras son de Alberto Bretón. En 15 días, pero en un mes prácticamente. Hace un mes. Vamos a escuchar primero a Concha Andreu el día del Congreso del Partido Socialista de La Rioja. Me comprometo aquí, con vosotros y con vosotras, a liderar este partido. Ese partido unido, coherente, participativo. Queremos un partido que construya desde el debate interno, un partido que avance gracias a la confrontación ideológica fraternal a la que estamos tan acostumbrados. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, este partido sale hoy ya a ganar las próximas elecciones. Compañeros y compañeras, ¡avanzamos! Bueno, pues esta era claramente el pistoletazo de salida de la carrera electoral del año 2023 de Concha Andreu por el Partido Socialista. Estuvimos ahí, parecía que habían ganado ya. La verdad que se vivió, fue una fiesta del socialismo riojano. La música en directo. Sí, es cierto, cuando llegabas. O sea, sí, no, ya fue lo que dices, lógicamente ya fuera bromas, sí que es cierto que quedaba ya el pistoletazo de salida para las elecciones, vamos, lo tenía más que claro que era esa fecha y ya con la unidad que ya estuvimos comentando, la unidad medio cerrada, porque yo comentaba en plan de broma con alguien del PSOE, no dirigentes, que les comentaba, vosotros decían, no sabemos vivir en unidad, nos parece raro de repente llegar a este congreso en unión, no en la unidad, ¿no? Entonces es otra fórmula de verlo que habrá que ir cómo va avanzando, pero vamos. Lo que dice, sí, se empieza ya la carrera, sin duda, para las elecciones, que también tenemos la duda si nunca ha terminado, que esa también tenemos En España se enlaza una tras otra, o sea, no hay solución de continuidad. Estar en la pandemia nos ha dejado los asuntos políticos en algunos casos más al margen, sobre todo en los momentos más duros, ¿no? ¿Le va a durar a Concha Andreu la unidad en el Partido Socialista?
Yo creo que ahora sí, ahora tiene todo el poder, ¿no? El poder te hace unir a la gente. Ya sabemos que Francisco Con va a ser senador autonómico. Entiendo que algo que algo que se le había ofrecido desde hace muchísimo tiempo, que no será ahora, que será en un tiempo cuando se vaya a Madrid, pero que ya creo que habrá elegido él lo que quería, ¿no? Me sorprende que no sea algo también que lleve a más gente de ese equipo tan cercano, en el que incluso Francisco Con, durante su discurso que fue de despedida, ¿no? Más allá de hacer la valoración de su informe de estos 4 años, ¿no? Me sorprende que haya... Baja aprobación, por cierto. Bajísima aprobación, ¿no? 2/3 aproximadamente. Y eso que Nacho Pérez, el que era el presidente, pidió expresamente en su discurso que se votara en conciencia, tal cual. O sea, lo pidió así, lo dijo así, ¿no? Nacho Pérez, que también se despedía de presidente del Partido Socialista, dijo que por favor, que no recuerdo exactamente la palabra, pero algo así como que fueran generosos, ¿no? Sí, que fueran generosos a la hora de votar, ¿no? Y de valorar el trabajo que había realizado el anterior equipo. Y bueno, no fueron muy generosos en esto, o sea que no se aprobó con un porcentaje, cuando también en su discurso Francisco Con mostró claramente los logros que había conseguido, ¿no? Esas 5 victorias de las que siempre habla, ¿no? De victorias electorales, lógicamente también hay que valorárselas, ¿no? Porque era en un momento muy complicado del Partido Socialista, entonces después de tantos años de gobiernos populares, así que... Es un ciclo muy difícil de repetir. O sea, Concha Andreu tiene ahí un listón muy alto a la hora de repetir victorias electorales, Gustavo. Sí, porque además ahora se abre el escenario, ya no solo depende del PSOE por un lado y del PP por otro, sino que entra en el juego también lo que pase con Ciudadanos, lo que pase con Podemos a la hora de buscar alianzas, porque yo creo que ese cuasi empate técnico entre los 2 grandes partidos, pues a lo mejor vuelve a estar ahí en el escenario electoral, ¿no? Volviendo un poco a lo de la unidad, claro, la unidad es fácil de mantener cuando se gobierna, ¿no? Lo malo viene cuando pierdes el poder, es cuando las cosas vuelven otra vez, las heridas no bien cicatrizadas vuelven a abrirse, ¿no? Y en este caso, no sé, sí que sorprende entre comillas, porque cuando tienes el poder, pues puedes hacer lo que quieres y hacer una ejecutiva a tu gusto, pero quizá un poco más de integración de gente de las otras sensibilidades del partido, pues a lo mejor había estado bien, ¿no? De hecho, en la ejecutiva he estado mirando, no sé si lo habré hecho bien, o sea, pero de las que tenía la ejecutiva de Francisco Con, solo hay 2 personas. Una de ellas es María Marrodán, que sube de categoría, ya se convierte en la número 2 del partido, y Ricardo Velasco, que parece que es el hombre que vale para todo, ¿no? Yo creo que Ricardo Velasco es uno... Ha pasado ya por 2 direcciones generales. Y el resto sí que es cierto que igual esperábamos que integrase a alguien más. Hizo con la lista anterior, con Félix Caperos... 2 personas, por cierto, claro, que estén, o sea, que estuvieran en la anterior ejecutiva no significa que se mantuvieran al lado de Francisco Con en todo este tiempo. Pero curioso, quería ver un poco de todos los nombres, a ver si repetían varios, y he visto que no, solo 2 personas, y eso lo ha integrado, pues eso, de la lista, la persona que compitió en su momento con Francisco Con, que fue Félix Caperos. O sea, entonces, esa es la integración clara, ¿no? O sea, esa es por donde ha buscado la unidad del partido Concha Andreu, ¿no? Recuperando pues a esa representación, ¿no? que en la cabeza está Félix Caperos, ¿no? Y luego pues muchas personas que están en el gobierno actualmente, ¿no? Ahí están, la Calzada... Celso González... No, me refiero de Félix Caperos, ¿no? De esa parte de Félix Caperos, en el gobierno actual. Y luego sí que me sorprende quizás es
la poca gente del ayuntamiento de Logroño que está metida en la candidatura. Eso sí que me sorprende. Dos personas, ¿no? Beatriz Nalda y Beatriz Arraiz. Bueno, Carmen Urquía también. Carmen Urquía, pero sí. digo de mucho peso. De peso. Eso que igual también quizá tiene que ver la figura de Hermoso de Mendoza, ¿no? Que no es una persona que en el partido... No es una persona de partido, claro, realmente. Pero bueno, en el anterior estaba Kilian Cruz, que es portavoz del equipo del ayuntamiento, del gobierno, entonces sí que hay algunas lecturas por ahí. Lo de que te sorprende lo dices con ironía, ¿no? La ironía siempre hay que utilizar la ironía, ¿no? La lo ironía de que te sorprende lo dices con total No, pero que igual haber metido también a alguien de la lista, pues no hubiera estado mal para ver. Claro, porque al final tienes que hacer la lista municipal también. Claro, y en el otro lado, en el lado del Partido Popular, porque bueno, el Partido Socialista de momento ya ha hecho una parte de los deberes, una parte importante de los deberes, ahora lo que tiene que hacer es convencer a la ciudadanía con su gestión, evidentemente. Convencer o no, eso ya está en la mano de cada gobierno, pero sobre todo el autonómico. La otra parte, el Partido Popular. El electorado del Partido Popular hoy por hoy sigue huérfano de referentes en el partido, en la comunidad autónoma, porque Cuca Gamarra, que podía ser un referente, está en Madrid. El partido a nivel autonómico, el presidente ya no se va a volver a presentar. Pues no voy a decir que está descabezado el partido, porque sigue teniendo una cabeza, pero evidentemente ya no es referente para el electorado. Y tiene dos personas que, bueno, en distintos tiempos cada una antes del verano, otra después del verano, han salido. Una sí que ha manifestado de una manera clara, rotunda, que quiere presentarse a la elección para presidente, y la otra ha salido de la ejecutiva, pero todavía no ha expresado su voluntad de participar en esa carrera. ¿Cómo veis ese momento, ese interín que está viviendo el Partido Popular? Yo creo que Alfonso Domínguez, sinceramente, tiene que estar de los nervios, porque ya tiene que llegar un momento, ¿no? En este plan de broma, ¿no? Que estamos hablando, tiene que llegar un momento que por favor, que alguien le tiene que, tiene que decir, bueno, ya hazte público, hazte visible, porque lo va a necesitar. Yo creo que lo va a necesitar. Pero Alfonso, ¿no lo hace porque no quiere o porque no le han dicho que lo haga? Yo no lo sé, pero yo creo apostaría por la segunda parte. Yo también apostaría por la segunda parte, porque una vez que has tomado la decisión y que sabes que una buena parte del partido te apoya y que eres la apuesta, lógicamente, del Partido Popular, ¿no? Creo que él tiene que tener la necesidad ya de empezar a trabajar públicamente. O sea, entiendo que tendrán que estar haciendo un trabajo interno bestial si no quieren perder este tiempo precioso que están perdiendo si realmente no están trabajando ya en ello, pero públicamente, o sea, lógicamente, luego los que votan son los ciudadanos, no solo son los militantes del Partido Popular. Es que de momento se están dedicando a disputar entre ellos, antes que eso que les pasó la otra vez y a disputar entre ellos. Lo que ocurrió. Yo supongo que se tentarán mucho la ropa en esta ocasión antes de cometer o repetir el error de la vez anterior, ¿no? Y quizá de ahí esa tardanza en lanzarse a, no sé, medir bien los tiempos y no sé qué mensajes le llegarán desde arriba, ¿no? desde la cúpula del partido, y supongo que estarán en eso, en no repetir el error, ¿no? de esa disputa interna de la vez anterior. Elucubraciones, pero ¿qué creéis que va a pasar? Elucubraciones, ¿creéis que va a haber acuerdo? Es muy difícil, es muy complicado. Quedan, bueno, será primer trimestre, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo tienen medido así para que luego quien sea un candidato conocido, claro, porque puede darse el caso que dentro del partido sea conocido, pero la ciudadanía aún se pregunte quién es esta persona, ¿no? Según quién sea elegido. Entonces, les queda ese tiempo. Yo es que después de vivir el anterior congreso del Partido Popular, estuve. Estábamos juntos en Rioja Forum, que estábamos en la parte de arriba de los periodistas y que estábamos mirando las escaleras, ¿no? En esa intimidad de cómo los dirigentes actuaban, ¿no? Y tuvimos esa pequeña rendija a esa intimidad. Después de vivir aquel congreso, yo creo que todo puede pasar en el Partido Popular, porque lo que parecía que estaba atado, realmente... Nos enteramos un poco por los gritos un poco de abajo, cuando todavía no habían hecho públicos los resultados, porque estaban medio celebrando... de ver a Begoña... Efectivamente, Begoña Martínez Arregui, que estaba
de pronto abrazándose con ceniceros. Sí, cuando entonces, todavía no sabíamos dijimos, exactamente, han ganado, no teníamos los datos. Pero vamos, como periodistas, danos ese congreso. Sí, eso es. Periodistas, el del otro día, esto también es otro tipo de congresos, pero nos da el mordiente que haya disputa, por lo menos para contar algo, ¿no? O sea, al final, lo otro no dejan de ser discursos y tal. Sí. Y nos pides que lo cubremos, pues... Es porque no es más que una elucubración, pues lógicamente, o sea, una vez que se analiza... Cuidado con Alberto Bretón, diría, sí. O sea, como titular, es un hombre que ha sido importante dentro del partido, creo que ha estado tiempo en la delegación del gobierno, ha formado parte de una consejería también fundamental en un momento determinado. Creo que es muy conocedor de La Rioja, es una persona más pública que Alfonso Domínguez. Cuidado. Que mantiene apoyos. A mí me sorprende la gente que si no tiene cosas atadas sea tan valiente, ¿no? Entonces yo, por mi forma de ser, pienso que la gente es valiente, o porque yo lo soy, pues cuando tienes ciertas mimbres ya, ¿no? Para actuar. Es un superviviente nato, ha estado hasta en el gobierno en distintas ocasiones, ha estado en la política nacional, con senador, ha ido a la empresa privada, ha vuelto. Es decir, que se ha bregado bien en distintos ámbitos, es buen conocedor de la comunidad, y tiene quizá más carisma o por lo menos más trayectoria, con lo cual le da más notoriedad. Bueno, y la dirección del partido le dejó el camino libre. Sí, directamente. Cesándole como secretario general le hizo el mayor favor para seguir tranquilamente en su carrera hacia la presidencia. No la gane o no la gane, pero le hizo un gran favor. Pasaron unas horas, yo creo, desde que lo cesaron a que emitió el comunicado en el que decía que iba a aspirar a presidir el partido. Sí, entonces, nada, ni horas, ¿no? Yo creo que fue en el momento, prácticamente. Pero bueno, no sé. Y luego ha habido mensajes confusos, ¿no? Porque el Partido Popular actual, la dirección, ¿no? Está vendiendo esos intentos de unidad con Alberto Bretón, pero luego vemos que la realidad es otra. No solo hay que ver los movimientos municipales en el Ayuntamiento de Logroño con el portavoz Conrado Escobar, con la concejala Penélope, que lógicamente sabemos todos que está en el lado de Alberto Bretón y se ha quedado fuera prácticamente del grupo. Bueno, pues ese mensaje de unidad o de querer la integración de las dos listas parece que no es tan real luego a la hora de que se tomen decisiones en el propio partido. Ahora que se han reactivado, los saraos y las fiestas, es muy interesante ir mirando los grupitos que se forman, Ahí te puedes ir dando cuenta quién va apoyando cada lista. La mejor encuesta, ¿no? Sí, es donde se va viendo ahí la separación. Además de los me gustas en Twitter. Eso también. ¿Ves? Ahí sí que hacemos caso a las redes. Que también ayuda. Ahí nos interesan las redes. Qué malvados. Sí. Bueno, pues hemos consumido nuestro tiempo de tertulia hoy. Hemos estado 47 minutos aquí de análisis sobre asuntos de actualidad. Hemos empezado por algo muy trágico, hemos acabado ahora afortunadamente con una sonrisa, ahora hablando de las redes y de los likes, los me gustas. Os agradezco vuestra presencia en Punto de Encuentro en esta tarde de debate de periodistas. Gustavo Basurto, redactor jefe del Día, Ana Castellanos, directora de contenidos de la cadena SER, Radio Rioja, y Rubén López, agencia Europa Press, director. Gracias a los tres por estar con nosotros. Nos vemos algún jueves de estos, no sé. Seguro. Yo no me comprometo. Que las agendas nos lo permitan. Porque luego estamos muy a gusto. Evidentemente tenéis también vuestras ocupaciones. Os agradezco vuestra presencia cada vez que venís. Nos vemos seguro de jueves a jueves aquí en Punto de Encuentro. Gracias a ustedes, gracias también por estar con nosotros en las 7 de La Rioja. Que pasen muy buena noche, que descansen y mañana nos vemos aquí de nuevo en Punto de Encuentro. Buenas noches.